Bueno, Nico, ¿te parece si vamos empezando? Sí, sí, adelante. Bueno, bienvenidos a todas, todos, todes a este taller de Git más allá del commit, del push y el pull. Mi nombre es Axa, yo voy a ser su moderadora el día de hoy. Yo soy programadora en Acámica. ¿Qué es Acámica? Les cuento más o menos para los que no conocen. Somos una academia digital con presencia en toda Latinoamérica. Nuestro propósito es empoderar a las personas para que sean protagonistas de la transformación del mundo. Y para eso ofrecemos carreras ágiles de 7 meses de duración, que como pueden ver son las de desarrollo web full stack, diseño UX UI, data science y desarrollo web frontend. Todas se cursan 100% online, pero tienen encuentros semanales en vivo y con un mentor que los va guiando. Así que si están interesados en estudiar o postularse incluso como mentores de alguna carrera, los invitamos a visitar nuestras redes sociales o nuestra página web. Ahora, avisos parroquiales cortitos. Preparen el espacio donde están para que sea cómodo, para que puedan disfrutar este taller lo mejor posible. Esto lo hablamos con Nico, en teoría su micrófono estaría en silencio por default, pero hablamos que para que sea más dinámico se van a poder desmutear ustedes solos, así que por favor espero que lo usen con responsabilidad, por favor. Igual si no se animan pueden hacer preguntas en el chat que yo se las voy pasando a Nico. No se olviden que esta sesión está siendo transmitida en vivo por YouTube y está siendo grabada, así que la van a poder ver la cantidad de veces que necesiten. Si pueden, tengan encendida su cámara para que pobre Nico no sienta que le está hablando a la nada. Es mucho más entretenido hablarle y ver las caras de la gente cuando estás contando lo que estás haciendo. Y sobre todo, disfruten, participen y aprendan con otra gente, que de eso se trata nerdearla, ¿sí? Ahora los voy a dejar con Nico. Nico Páez es ingeniero en informática en la Universidad de Buenos Aires. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en la industria del software. Reparte su tiempo entre la industria y la academia realizando tareas de desarrollo, docencia e investigación. Es profesor en la UBA y la UNTREF. Realizó estudios de posgrado de tecnología aplicada a la educación y publicó varios artículos y libros en el área de ingeniería de software. Así que sin más, Nico, te dejo a vos que presentes. Muchas gracias. Bueno, buenas a todos. Vamos a ir arrancando. Eh, bueno, vamos, qué sé yo. Primera advertencia, es la primera vez que hago este taller, es la primera vez que hago un taller así en vivo en forma masiva. Si bien doy clases en la universidad, ahora últimamente todo completamente online. Bueno, el ambiente es distinto, digamos, la audiencia es más controlada, uno se siente más de entre casa, digamos. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. ¿Sí? La verdad que es un experimento para mí, espero que estén abiertos a probar. Me gustaría que cuenten un poquito, a ver, 2 o 3, 4, 5 ustedes de los que están dentro de la sala, que se presenten, que cuenten más o menos qué hacen y qué conocen de Git o que han estado trabajando con Git, cómo lo usan y demás. A ver. Vamos, no tengan vergüenza. Están muy callados todos. Ah, no se puede desmutear. Ah, Ahí va. Ahí deberían. ahí. Bueno, Ahora sí. te cuento una. Eh, yo venía trabajando con Push y Pull, últimamente estoy rebaseando, ahora estoy trabajando en Ten Pines y aprendí esto del rebase interactivo y bueno, hasta ahí. Bien, perfecto. Gracias, Guillermo. ¿Alguien más? No, yo lo mismo. Yo lo veo como una herramienta fundamental. eh, Así que nada, es como vital para todos los equipos, ¿no? Así que me imagino que lo venimos usando diariamente como la herramienta principal eso y bueno, como equipo trabajamos con Gitflow, así que vamos a ver cositas nuevas, es la idea. Bueno, perfecto. Bueno, avancemos. A ver, estoy compartiendo ahí la pantalla. ¿Se ve? Sí, Se ve perfecto. Sí. No sé si lo están viendo los que están por YouTube. Me queda la duda porque tengo acá un retorno y me sigo viendo a mí mismo. Ya te digo. Bueno, te lo dejo a vos que lo Sí, yo me vayas encargo. coordinando. ¿Sí? Bien. Bueno, acá mis datos de contacto. ¿Sí? El link que está acá en Nico Páez Comar Taller Git es un video tutorial de Git introductorio. ¿Sí? De alguna Nico, forma lo que vamos te a ver interrumpo un acá. medio segundo. No se está viendo la pantalla, así que si querés poder darle presentar como habíamos probado en YouTube. Ok. Ahora en el retorno lo veo, pero con cierto delay.
Bien, bueno, continúo. Dale. Lo que les decía, esto que vamos a ver hoy es de alguna forma una continuación del tutorial que está publicado acá. Esto es una serie de videos que armé ya hace, bueno, no sé, hace unos cuantos años. Yo trabajo en software hace muchos años, trabajé con otros versionadores antes de usar Git. En 2009 empecé a usar Git, ¿sí? Y durante un tiempo estuve dando talleres de Git en distintos contextos y demás, porque bueno, la gente empezaba a migrarse de Git, gente que venía de Subversion, de otras herramientas, y a la quinta vez que di el taller dije, ya está, ya fue. Lo grabé en video y acá está el tallercito, lo pueden hacer, ¿sí? Supongo que no es para ustedes si ya están trabajando con Git, les puede venir bien para reforzar algún concepto, ¿sí? Pero de alguna forma lo que vamos a ver hoy es una continuación de esto, ¿sí? Si tienen algún amiguito que está empezando con Git, lo pueden mandar acá. Fíjense que esto lo hice en 2015. Pasó el tiempo. Bueno, dicho eso, vuelvo acá. Bueno, ahí están mis datos de contacto, si después alguno me quiere contactar. Bien. Lo primero que siempre digo cuando voy a hablar de Git es, gente, Git no resuelve problemas de comunicación entre personas. ¿Sí? Hago esta aclaración porque muchas veces me ha pasado de ir a trabajar con equipos que venían usando otra herramienta como Subversion, como CBS, como SurSafe, ¿sí? Y se pasan ahí creyendo que Git les va a resolver la vida, ¿sí? Y en realidad tienen problemas de comunicación. La herramienta no resuelve problemas de comunicación. Si bien, a diferencia de otras herramientas anteriores, tiene una gran potencia y el manejo de branches es bastante más simple o más avanzado, digamos, la realidad es que igual tenés que hablarte con tus compañeritos de equipo. La herramienta no va a salvarte de eso, ¿sí? Bueno, siguiente punto. Ahí están colgadas las PPT que estoy usando, ¿sí? Así que pueden entrar, descargárselas. Les puede venir bien porque la idea es que yo voy a ir mostrando cosas y ustedes las van haciendo a la par, ¿sí? Y van a ir experimentando, ¿sí? Entonces les recomiendo se bajen la PPT para que puedan tener a mano e ir copy-pasteando los comandos si quieren, ¿sí? Como les decía, vamos a trabajar desde la terminal, ¿sí? Entonces asegúrense de tener su terminal abierta, ¿sí? Y ejecutar un git -b, ¿sí? menos version, ¿no? Para chequear. No hay grandes diferencias entre las distintas versiones de Git, así que no pedí nada en particular, ¿sí? De la 2 en adelante anda todo igual, ¿sí? Simplemente abran el terminal y verifiquen que, bueno, que tienen Git presente. La gente que está en Windows debería trabajar con el Git Bash, ¿sí? No con PowerShell, porque más allá de los comandos de Git vamos a utilizar algunos comanditos para manipular archivos y demás, tipo cat o grep, ese tipo de cosas, que típicamente no están presentes en Windows, pero que si utilizás Git Bash las tenés presentes, ¿sí? Está bien el tamaño de letra ahí, capaz que lo tengo que agrandar un poquito, ¿no? El Es un poco chiquito. Yo, si podés agrandarlo, ahí va. Ahí. Fantástico. Bárbaro. Bien. Vamos a reacomodar esto. Bueno. Agenda para hoy. Básicamente lo que vamos a ir haciendo es ir recorriendo distintos comandos de Git, ¿sí? Que de alguna forma yo los agrupé en 3 grupos de comandos, ¿sí? Comandos del día a día, ¿sí? Que te van a ayudar en tus operaciones cotidianas, ¿sí? Otro conjunto de comandos que en general no lo vas a usar en el día a día, que son comandos que muchas veces se utilizan cuando arrancás el proyecto, ¿sí? O mejor dicho, no que muchas veces, que son para cuando arrancás un proyecto, ¿sí? Como ser el git init, el clone, ¿sí? Y después hay una serie de comandos que yo los clasifiqué como los comandos para los amantes de la historia, ¿sí? Una de las características que tiene Git es la posibilidad de operar con un montón de operaciones sobre la historia del repositorio, ¿sí? Yo no es algo que haga demasiado, pero hay gente que me he encontrado en los últimos años como bastante fanática de cómo queda la historia, ¿sí? Y con esta capacidad que tiene Git de reescribir la historia de commits, ¿sí? Entonces vamos a ver algo de eso,
que si ustedes vienen teniendo un uso, digamos, bastante tradicional de Git, tal vez ni siquiera sabían de esto, ¿no? Bien. Un detalle, no vamos a ver estos comandos necesariamente en este orden, vamos a ir saltando de un comando a otro, ¿sí? Veremos tal vez alguno del día a día, alguno de los de una vez cada tanto, etc. ¿Sí? Bien, bueno, antes de empezar, primero asegúrense que tienen Git instalado, ¿sí? Y que lo pueden acceder desde la terminal, lo que les decía, hacer un git version y chequear, ¿sí? Segundo, tienen que tener una cuenta de GitHub, ¿sí? Loguéense a GitHub y déjenlo abierto, ¿sí? GitHub, ¿sí? Acá estoy yo. Bien, GitHub, excelente. Y tercero, bueno, abran la terminal, ¿sí? Los que están en Windows, abran el Git Bash, ¿sí? Bien. Dicho eso, vamos ahora acá, ¿sí? Vamos a Menti, ¿sí? Me gustaría pedirles que me contesten estas dos preguntitas, así que los voy a invitar a que entren aquí, que entren a menti.com, lo voy a poner en el chat, si encuentro dónde está la ventana del chat, ¿sí? Acá está la ventana del chat, ¿sí? Ahí está, entran a menti.com y ponen este código, 3931138, ¿sí? Yo tengo que venir acá, darle present, ¿sí? Y un poco esto es simplemente para tener una idea, ¿sí? De la audiencia, digamos. Invito también a la gente que está siguiendo esto por YouTube, ¿sí? Que también entre y conteste esta preguntita ahí en el Menti, ¿sí? Una cuestión que es común hoy en día es que mucha gente son, digamos, nativos Git, ¿sí, no? Que es la única herramienta con la que trabajaron porque tal vez empezaron en este mundo de sistemas recientemente, y solo usaron Git, ¿sí? Eso pasa a veces, ¿sí? Los que somos un poco más veteranos, ¿sí? Yo arranqué allá por fines de los 90, hemos pasado por toda una serie de versionadores, ¿sí? Bien, interesante los números, vemos que mucha gente, la mitad aproximadamente, solamente trabajó con Git, ¿sí? Con lo cual, bueno, está buenísimo, digo, los que trabajaron con alguna otra cosa antes de Git posiblemente lo quieran más a Git, en el sentido de que los versionadores anteriores, no es que fueran mejores o peores, pero tenían algunas limitaciones que te complicaban la vida, en algunos casos, ¿no? En mi caso en particular trabajé con Subversion, que tuve una linda experiencia con Subversion, trabajé con CBS, trabajé con una herramienta que se llamaba Visual Source Safe, que realmente me hizo sufrir, ¿sí? Pero bueno, en fin, veo que la gente sigue contestando, no sé cuánto tiempo debería dejar esto ahí, porque los que están viéndolo por YouTube lo ven con cierto delay, ¿no? Pero bueno, más o menos nos da una idea de 124 respuestas, wow, con lo cual hay más de 120 personas conectadas. No para meter presión, pero... Sí, imagino que mucha gente, bueno, no sé si mucha gente, pero seguramente hay alguno que tiene esto ahí de fondo, escuchando, y no va a interactuar, ¿sí? Pero bueno, creo que el número más o menos se estabilizó ahí en 120. Y tengo otra PPT para que contesten, a ver cómo se pasaba, ¿sí? ¿Cómo usás Git habitualmente? ¿Sí? ¿Lo usás desde la terminal? ¿Sí? ¿Lo usás desde el Git Bash, desde la consola? ¿Lo usás desde un cliente de Git? ¿Sí? Como es SourceTree, GitKraken, Fork, ¿sí? ¿Lo usás integrado en tu IDE? ¿Sí? Mismo desde dentro del Visual Studio o desde el IntelliJ, desde el Eclipse, ¿sí? ¿Cuál es la forma más habitual con la que suelen trabajar con Git? Yo personalmente me manejo desde la terminal, siempre me manejé desde la terminal. Tengo la creencia de que el programador Windows, ¿sí? Aquel programador que vive en Windows, tiene una tendencia a utilizarlo desde el IDE o desde una herramienta visual, ¿sí? Es tal vez un prejuicio que tengo, ¿sí? Y todo bien con eso. El tema es que también yo tengo la sensación de que cuando uno utiliza Git desde alguna herramienta visual,
te perdés cosas. Te perdés cosas porque la realidad es que desde las herramientas visuales, sobre todo cuando lo utilizás integrado con el IDE, no hay mucha diferencia en si estoy usando Git o estoy usando SVN. Porque básicamente tenés un botoncito ahí que te dice subir cambios, bajar cambios o sincronizar, y no te enterás si hay un Git, si hay un SVN o lo que fuera. Y a su vez ocurre que las herramientas que de repente te da Git, que son bastante particulares de Git algunas, no están al alcance de la mano en las herramientas visuales, ¿sí? Entonces, bueno, como no está, no hay una opción de menú que te dé esa opción, bueno, terminás no enterándote de que tenés esa posibilidad, ¿sí? Veo que acá hay dos que contestaron otro. Bueno, no puedo evitar preguntar qué es ese otro. Dudé de poner otro. Digo, ¿qué otra opción hay? ¿Desde dónde usás Git? A ver, ¿alguien se quiere desmutear y me quiere contar qué es ese otro que puso? Por ahí es alguien en YouTube, así que no nos enteraremos nunca. Es posible. Que te chateen después y te digan. Sí, por favor, porque me mata la intriga de esto, ¿sí? Bueno, terminal. Bueno, sí, terminal consola es la primera opción que teníamos ahí. Bueno, en general, la gran mayoría opera desde la terminal de la consola, lo cual me parece buenísimo. Bueno, ahora viendo esto, yo sinceramente esperaba que estuviera más repartido, ¿sí? Haciendo futurología. Digo, no, esto va a estar un poco más repartido. Bueno, es lo que tenemos, así que avanzaremos con esto. No sé si la gente puede seguir votando. Bueno, en fin. Yo voy a pasar a la otra ventanita y vamos a seguir con esto, ¿sí? Bueno, ya teniendo claro más o menos cómo es la audiencia, vamos a arrancar a operar, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es git init, ¿sí? En general, la dinámica va a ser así, ¿sí? Vamos a ver un comando, va a haber un pequeño script como para ir probando el comando, ¿sí? Y yo voy a ir contando más o menos de qué va, ¿sí? Entonces, el primer comando es git init, y esto tiene que ver con cómo uno arranca a trabajar en Git. Este es uno de los comandos que uno en realidad va a utilizar de vez en cuando arrancas el proyecto, ¿sí? Creo que la gran mayoría tal vez conozca o no git init, pero git init es para crear un repositorio Git. No es tal vez el caso más común. Muchas veces cuando vamos a trabajar en equipo, uno arranca creando el repositorio Git en GitHub, en GitLab, en Bitbucket, y después lo que hace directamente es un clon, ¿sí? Bueno, esa es una forma de empezar. La otra forma de empezar es empezar con git init, ¿sí? Git init lo que hace es me crea un repositorio en mi máquina, ¿sí? Así que vamos a ir haciéndolo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, se paran en algún lugar de la terminal y vamos a arrancar creando una carpeta, mkdir nerdearla, y me voy a esa carpeta, ¿sí? Esto también lo pueden hacer desde el explorador de Windows, ¿no? Los que estén en Windows, pero si tienen el Git Bash, les recomiendo hacerlo ahí y vamos trabajando en esta carpeta. A ver, cd nerdearla, perdón, ¿qué hice? Nerdearla. cd nerdearla. Ah, estoy escribiendo cualquier cosa, perdón. Le agregaste una R al final. Nerdearla. Nerdearla. Bueno, ahí estoy. Gracias. Bueno, acá estoy. Estoy en una carpeta y acá le tiro git init. Bien, fíjense este detalle. Me tira este mensaje, ¿sí? Básicamente lo que ocurrió acá es que me creó una carpeta, .git. Una carpeta oculta por convención. Si le hago ls-a, veo ahí la carpetita, ¿sí? ¿Qué es esta carpetita? Es mi repositorio Git, ¿sí? Ese archivo es oculto, ¿sí? En realidad es un directorio oculto. ¿Por qué es oculto? Porque se supone que no lo voy a tener que tocar, ¿sí? En general no lo vamos a tocar. Cuando hagamos operaciones con Git, en realidad Git lo que va a terminar haciendo, la herramienta va a terminar escribiendo cosas ahí adentro porque ese es mi repositorio, ¿sí? En algunos casos particulares sí voy a tener que meterme a operar en esa carpeta, ¿sí? Entonces me voy a meter a la carpetita esa, para que exploremos un poquito, y fíjense que acá tengo hooks, por ejemplo, ¿sí? Una de las capacidades que tiene Git es de configurarle hooks, que ante determinadas operaciones se ejecute algún script. Típicamente, uno podría decir, bueno, cada vez que hago
cada vez que quiero hacer un push, por ejemplo, quiero que se corran mis pruebas unitarias. Y si las pruebas unitarias no pasan, entonces que no me deja hacer el push, cosas de ese estilo, ¿sí? Para configurar esas cosas, esos hooks, bueno, típicamente tenés que meterte en esta carpeta a tocar. Pero si no, la idea es que uno no ande tocando la carpeta .git porque la vas a sonar, ¿sí? Bien, entonces generemos un primer archivito, ¿sí? Vamos a generar archivito. Yo lo que hago es, para generar los archivos hago esto, ¿sí? Echo hi y lo tiro a un archivito, hi txt, y lo comiteamos, ¿sí? Git add punto, ¿no? Con el add punto, para los que no están acostumbrados a la terminal, con lo que hago con el add punto es agregar todos los archivos que están donde estoy parado, digamos, al index, ¿sí? Y comiteo. Git commit, -m, commit, ¿sí? Cuando comiteo, Git me va a tirar el identificador del commit, el mensaje que puse y el resumen de los cambios, ¿no? Si ahora hago un git log, ¿sí? Veo ahí el identificador completo del commit, ¿sí? Y alguna otra información. Y acá un detalle importante, fíjense que lo que me muestra es la fecha del commit, ¿sí? Y el autor del commit, ¿sí? Y esto es un punto interesante. ¿De dónde saca Git esta información? ¿Lo saca de tu cuenta de GitHub? Bueno, no. No, la realidad es que no. Tampoco lo saca de tu cuenta de GitLab, ¿sí? Acá es interesante y me paro un segundo. Git es una herramienta como muy chiquita, ¿sí? Los servicios que solemos utilizar, como GitHub, GitLab, Bitbucket, tienen un core de Git y por encima de eso le agregan todo un conjunto de funcionalidades, ¿sí? Para que tengan una idea, Git no maneja usuarios. No existe eso en los conceptos de Git. Dentro de Git lo que existe es la idea de autor, ¿sí? De hecho, cuando vos comiteás, la información que toma Git para setear justamente el autor del commit, la toma de cómo vos tenés configurado Git, ¿sí? Seguramente cuando ustedes instalaron Git, lo tuvieron que configurar, ¿sí? Y la configuración es esta, es con el comando git config, ¿sí? Uno puede configurarlo en forma global, ¿sí? Básicamente te va a pedir que le configures un username y un mail. Si vos no configurás estas cosas, Git no te va a dejar hacer commit. Porque cuando vos querés hacer commit, necesitas esta información porque eso es parte del commit. Si uno puede hacer el experimento de levantarse un contenedor Docker, ¿sí? Que tenga Git e intentar comitear sin tener configurado Git, no les va a dejar, ¿sí? ¿Por qué menciono el git commit? Tal vez ustedes ya lo hicieron todos, si tuvieron que instalar Git ya lo hicieron, pero hay una cuestión que es interesante, que muchas veces uno instala Git, lo configura en forma global, ¿sí? Con tu mail, como me pasa a mí, ¿sí? Fíjense que yo acá comiteé y tengo mi mail de Gmail, ¿sí? Ahora, después tengo el mail del trabajo, ¿no? En mi caso el mail de la universidad, y cuando comiteo cosas de un proyecto de la universidad, no quiero que quede mi mail personal, ¿sí? Entonces, si yo quiero cambiar la información de autor, ¿sí? Lo puedo hacer para cada repositorio Git, ¿sí? Simplemente ejecuto estos mismos comandos sin la opción global. Entonces eso lo que va a hacer es va a setear mi configuración de Git para ese repositorio en particular. De ahí en más los commits van a quedar distintos, ¿sí? O sea, lo que voy a hacer yo acá es decirle git config, ¿sí? Vamos a ponerle user.email, ¿sí? Y voy a poner mi mail de uva.fi.uva.ar. Y ahora voy a hacer otro commit, ¿sí? Vamos a hacerle una pequeña modificación al archivito que ya hicimos, ¿sí? Git commit -am para comitear los cambios de ese archivo, second commit, ¿sí? Y ahora cuando le pido un git load, ¿sí? Fíjense que el segundo commit me quedó con otro usuario, ¿sí? Simplemente le cambié el mail, le podría haber cambiado también el nombre, ¿sí? Esto para mí es una operación cotidiana, bueno, no tan cotidiana, ¿sí? Pero cada vez que empiezo a trabajar en un nuevo proyecto, ¿sí? Suelo tener que hacer esto. Yo, más allá de mi trabajo en la universidad,
también trabajo de forma independiente, y es común que a veces voy a trabajar con un cliente y el cliente me da una casilla de mail, ¿sí? Entonces tengo que andar en sus proyectos haciendo un git config para que los commits que hagan sus proyectos queden con mi cuenta, con la cuenta que me dieron, ¿sí? No sé, imagino que a los que trabajan posiblemente en contexto de Software Factory también le ocurren este tipo de cosas. Imagino, no lo sé. Por eso es que lo quería compartir. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Esto como bastante básico, posiblemente ya bastantes de ustedes lo conocían. Quisiera saber si para alguien esto fue novedoso, digamos, para alguno de los que estaban, o si ya todos lo conocían. Lo tomamos como un no. Tírenme un chat, ¿sí? Digan sí o no. ¿Ya lo conocías? Sí, ya lo conocía. Bueno, perfecto. Bien. Todos lo conocían. Bueno, medio... Ok, esperemos que con los comandos que siguen podamos traer alguna novedad. Sigamos. Igual acá tiran un yo conocía, pero no sabía de manera local, así que bien. Ok, buenísimo. Bien, sigamos entonces con el siguiente comando. Acá arrancamos haciendo un git init, ¿sí? La otra forma de arrancar es haciendo un git clone, ¿sí? Cuando uno hace el git clone, alguien hizo el git init, ¿sí? En un determinado caso lo hace GitHub, ¿no? Vos te vas a GitHub y haces crear un repositorio, bueno, ahí GitHub está haciendo un git init, ¿sí? Típicamente en el proyecto alguien o lo creas en GitHub directamente o alguien del equipo hace un git init, lo pushea a algún lugar, ¿sí? Y después el resto clona de ahí, ¿sí? Entonces, este repositorio que tenemos lo vamos a dejar abandonado, nos vamos de acá, y lo que vamos a hacer ahora es clonar este repositorio que yo armé para el taller, que ya tiene algunas cositas armadas, ¿sí? Este repositorio, bueno, obviamente está en GitHub, está público, así que no deberían tener problemas en clonárselo. Git clone. Yo me lo voy a clonar con otro nombre. Tengan presente que si uno ejecuta git clone a secas, te va a crear un directorio que se llama como el repositorio, ¿sí? Yo me lo voy a generar con otro nombre, le voy a poner nerdearla en vivo. Puse git clone 2 veces, por eso se me quejó. Bien, ahí me lo clonó. Me voy acá a nerdearla en vivo. ¿Sí? Y fíjense que estoy parado en un branch que se llama main. ¿Sí? Esto es porque yo lo armé así. Cuando uno crea un repositorio Git, por default, Git te crea un branch que se llama master. ¿Sí? Yo en este caso armé este repositorio de otra forma y le puse como default el branch main. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer, ¿sí?, es que ustedes se creen su propio repositorio, ¿sí? Ustedes tienen un repositorio local que es un clon de mi repositorio. Lo que vamos a hacer ahora es crear otro repositorio, ¿sí? Básicamente lo que tienen que hacer es ir a su cuenta de GitHub y crearse un repositorio vacío, ¿sí? Pónganle el nombre que quieran, le pueden poner nerdearla 2020, ¿sí? Pero lo que es importante es que dejen en blanco esto, ¿sí? No inicialicen al repositorio, créenlo y créenlo vacío, ¿sí? A medida que lo vayan haciendo, ¿sí?, les voy a pedir que me vayan escribiendo en el chat o me vayan hablando diciendo, listo, lo terminé, ¿sí? Así sé cuándo avanzamos porque vamos a necesitar de esto para el siguiente paso. Bien. Si crearon el repositorio, tomen nota de la URL del repositorio. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ustedes se clonaron el repositorio nerdearla en vivo, ¿sí? De hecho, perdón, voy a hacerlo yo también a la par de ustedes, ¿sí? Me voy a venir acá y me voy a crear el repositorio nerdearla en vivo, ¿sí?, sin seleccionar nada de esto, lo creo, ¿sí?, y voy a tomar nota de la URL, ¿sí? Básicamente tomo nota de esto, y lo que vamos a hacer es en este repositorio
que lo clonaron de mi repositorio, ¿sí? Vamos a utilizar el comando... ¿dónde estamos? El comando remote, ¿sí? Esto posiblemente también lo conozcan, es bastante simple. Git tiene la particularidad de ser un controlador de versiones distribuido, ¿sí? Si bien típicamente nosotros vamos a trabajar contra un repositorio central, eso es por una cuestión de simplificar la coordinación, pero la realidad es que uno podría trabajar con Git en equipo sin utilizar GitHub. Podríamos sincronizarnos uno a uno entre nosotros, sería más trabajoso, ¿sí? Por eso en general lo que uno hace es como convención, dice, che, creamos un repositorio en GitHub y vamos todos contra ese en vez de ir coordinando uno a uno. Pero eventualmente uno podría hacer eso. Eso lo podemos hacer porque, entre otras cosas, Git soporta esta idea de que uno tiene distintos remotes, ¿sí? Si uno hace un git remote -b, va a poder ver cuáles son los repositorios remotos que tiene, ¿sí? Fíjense que cada repositorio puede tener un endpoint de fetch y de push distintos, ¿sí? En este caso son el mismo, ¿sí? Y el repositorio remoto por default se llama origin, ¿sí? Cuando vos te haces un git clone, lo que tenés es que te agrega el repositorio del cual te clonaste como origin. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el origin, porque ahora los repos que ustedes clonaron, se lo clonaron de mí, su origin es mi repo. No queremos eso. Queremos que el origin sea su propio repo, ¿sí? Con lo cual vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, no vamos a remover este origin, sino que lo vamos a renombrar, ¿sí? Y le vamos a decir git remote rename, ¿sí? Y vamos a renombrar el origin como repo Nico, ¿sí? Si yo acá le pido de vuelta un remote -b, fíjense que el remote que tengo es repo Nico. Y ahora cada uno va a agregar su propio repositorio que acaba de crear, ¿sí? Git remote add origin, y agrego acá la URL del repositorio que me acabo de crear. ¿Sí? Si chequeo, vemos que tengo dos remotes. El Nico, que es del cual arrancaron, y el origin, ¿sí? El origin que es este de acá, que por ahora está vacío. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mandar las cosas ahí, como hacemos siempre. Git push, origin master, si quieren, perdón, origin master no, porque estoy parado en main, ¿sí? Así que voy a subir para empezar el main. Bueno, eso debería subir, no hay mayor historieta, refresco acá, y ahí estoy con main, ¿sí? Bueno, preguntas hasta acá, no es nada novedoso, seguramente ya habían trabajado con más de un remote, ¿sí? Es común, por ejemplo, cuando uno hace aportes a proyectos open source y demás, que uno tenga remotes, ¿sí? Al menos tenés tu remote propio en el cual vos trabajás, y si estás haciendo una colaboración a un proyecto open source, tal vez tenés el otro remote como upstream repo, ¿no? Bien, ¿cómo venimos con esto? Tírenme señales de vida, gente, ahí en el chat. Cric, cric, cric. Todo bien, perfecto. Bueno, continuamos. ¿Qué más tenemos además del remote? Tenemos el stash. Esto lo uso todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el stash? Bueno, el stash te permite, digamos, dejar cosas en suspenso, ¿sí? Supongamos que uno está trabajando en el repositorio, ¿sí? Y de repente modificaste un archivo. En este caso lo que voy a hacer es, voy a modificar el readme. Creo que acá en este mail no tenemos más que un readme, perfecto. Así que voy a modificar ese readme, le voy a mandar un zaraza al readme. ¿Sí? Fíjense que ya esto me está marcando que modifiqué el readme, ¿sí? Esta es la situación típica donde vos estás codeando algo y de repente te entra un hotfix por la ventana. Dicen, che, hay algo roto, hay que arreglarlo en producción, qué sé yo, y decís, pero pará, estoy justo en el medio de algo, ¿sí? Bueno, una opción es comitearlo. Otra opción es hacer un stash, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el stash? Básicamente va a agarrar mi conjunto de cambios
y me los va a dejar a un costado, ¿sí? Haciendo que mi repositorio vuelva al último commit, ¿sí? Perdón, no mi repositorio, sino el branch en el que estoy parado en particular, ¿sí? Entonces hago un git stash, ¿sí? Fíjense que acá me tira el mensajito, y si hago un git status, estoy al día, ¿sí? Estoy sin esos cambios, ¿sí? No es que los perdí, el stash funciona como una pila, ¿sí? Así que lo que hizo fue agarrar esos cambios que tenía y ponerlos en la pila. Yo ahora podría seguir haciendo otros cambios y volver a hacer otro stash. Lo que tenemos que tener presente es que funciona como pila, ¿sí? Con lo cual lo que me va a sacar es lo último que metí, ¿sí? Supongamos que yo ahora sigo trabajando, meto otro commit, meto el fix que necesitaba, y después quiero continuar con el trabajo que había dejado en progress. En ese caso, voy a hacer un git stash pop, ¿sí? Y eso lo que hizo fue traerme esos cambios que yo había dejado en standby, ¿sí? Que básicamente era meterle Sarasa al README, ¿sí? Un warning con esto, ¿sí? Esto, cuando vos haces el stash pop, eso puede generar conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos venías trabajando en... o sea, en este caso, como lo hicimos, que hicimos stash y stash pop inmediatamente sin hacer commits en el medio, bueno, no hay ningún problema, ¿sí? Pero si nosotros hubiéramos hecho el stash y después empezamos a meter cambios, ¿sí? Y después hacemos comiteamos y después hacemos un stash pop, bueno, cuando trae esos cambios, puede que algún archivo me quede jodido, ¿sí? Bueno, simplemente tenerlo presente, ¿ok? Yo lo utilizo muchísimo esto del stash, no es porque esté saltando de una cosa a otra, pero, no sé, por distintas razones lo termino utilizando, ¿sí? Esta es una de las cosas que me parece que la gente que utiliza Git desde los clientes visuales tal vez no lo tiene muy en claro, porque no he visto en las herramientas que esté muy a mano la operación de stash. No, sinceramente no la he visto. Bien, bueno, vamos a hacer ese cambio con un checkout. Ouch, estoy con el teclado, ¿sí? Y ahí volví al estado de mi index. Bien. Bueno, a ver, ¿a alguien por ahí, a alguien le resultó novedoso lo del stash? Decime que al menos con una le pegué. ¿Alguien, díganme alguno de los que tenemos conectados, no sé cuánta gente tenemos conectada en la sala de Zoom? Bueno, ahí está, ahí perfecto. Hay 3 que dijeron que era nuevo lo del stash. Buenísimo, ya estoy agregando valor, me siento contento. Bien, y ya pasaron 45 minutos. Bueno, vamos a meterle pila. Bien. Bueno, ¿qué sigue? Lo que sigue es el clean. Este también lo usamos. ¿Qué hace el clean? Te borra del directorio todos los archivos que no estén versionados, ¿sí? Eso también me resulta útil. Por ejemplo, a veces pasa que vos utilizás alguna herramienta que te genera archivos, ¿sí? Por ejemplo, en Mac, 2x3, te aparecen archivitos de ese store, ¿sí? No sé exactamente qué significan, pero bueno, como en Mac te aparecen todo el tiempo, yo ya lo metí en el ignore, digamos. Pero a veces puede pasar que levantás alguna herramienta, ¿sí? Que utilizás esporádicamente y ¡pum! Te tiró un archivo ahí, ¿sí? Y vos decís, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo voy a crear acá un archivito foo-x, ¿sí? Y de repente te encontrás que, che, pero pará, ¿y ese archivo dónde salió? Bueno, te lo generó alguna herramienta. No, pero chequeás a ver qué es ese archivito foo. Ah, no, frutanga, no me interesa, ¿sí? Si es uno no pasa nada, vas y lo borrás a mano, pero si fueran varios, podría ser molesto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Le haces un git clean, ¿sí? Git clean -f, y lo que va a hacer esto es, va a borrar todos los archivos que no estén bajo el control de versiones de Git, ¿sí? En este caso tengo el archivo foo, ¡pum! Lo hizo sonar, ¿sí? A mí me resulta práctico por esto, ¿viste? Que a veces me ocurre que levanto alguna herramientita que me genera archivos basura por ahí, ¿sí? No sé, por ejemplo, hay algunos editores que llevan como un control de versión local y entonces te generan como una copia del archivo que estás editando, cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, git clean. Guarda con esto porque una vez que le hiciste git clean f, te despediste, ¿eh? Te despediste para siempre el archivito ese, ¿sí?
Bien, tenemos gente que no conocía el clean. No, no es como un GitRM. GitRM te borra archivos que están versionados, ¿sí? Git clean te borra archivos que no están versionados, ¿sí? Con el GitRM borras un archivo que está bajo control de versiones, ¿sí? En este caso, bueno, yo tengo solamente el README, pero supongamos que yo quisiera borrar ese archivo README, ahí le hago un git rm README, chau, se fue, ¿sí? Ahí igual todavía no lo comitié, ¿sí? Está en el index, ¿sí? Pero ahí me lo hace sonar, ¿sí? Acá le ponemos chau, README. Se fue, me quedé sin archivos. Bien. Bueno, continuemos. Git Blame. Esta sinceramente no la utilizo mucho, pero hay gente que sí la utiliza. Esta es una de las herramientas que para mí entra en la categoría de los amantes de la historia, ¿sí? O sea, la gente que anda navegando la historia de tu repositorio usa Blame, ¿sí? Tengo un tema con el blame, no me gusta, ¿no? O sea, si me ayudan, la traducción de blame es como culpar, ¿no? Sería en castellano, ¿es correcto eso? ¿Sí? No está bueno. No está bueno en un equipo de trabajo andar culpando a la gente. O sea, eso no genera amigos, ¿no? Culpar a la gente definitivamente no genera amigos, ¿sí? Con lo cual, no sé, si yo tendría que utilizar blame, le generaría un alias mínimamente, porque me genera como rechazo. Pero bueno, en fin, ¿qué es lo que hace el blame? Básicamente te dice qué pasó con ese archivo, ¿sí? Bueno, yo ahora medio que lo jodí acá, porque me quedé sin archivos, me voy a ir a otro repo, a otro branch que tenga archivos. Me voy a ir, por ejemplo, a master, ¿sí? Y acá tengo un readme, entonces le voy a hacer un git blame al readme, ¿sí? Y ahí lo que me dice es, bueno, las modificaciones que fue sufriendo el readme, ¿sí? Bueno, en ese branch, en esa versión del archivo, digamos, o sea, lo creé y nunca más lo toqué, ¿sí? Y me dice en qué momento, quién lo creó, en qué momento lo creó y el comentario que le puso. Si uno tuviera un archivo que fue modificado varias veces, bueno, podría ir viendo todo el historial de cambios que fue sufriendo ese archivo, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo con el README porque no lo borraron, ¿sí? Interesante cuando vos tenés varios commits, podés utilizar la opción reverse o show stats, ¿sí? Que son opciones útiles, ¿sí? En general vas a querer, por ejemplo, el reverse para que te muestre más arriba el último cambio, ¿sí? No sé si era más arriba el último cambio o el primero, pero no importa, ¿sí? Y el show stats para que te vaya mostrando las estadísticas del cambio, en el sentido de, hagámoslo, show stats, lo que te va a mostrar es en cada commit cuántas modificaciones se le hicieron, ¿sí? Entonces acá tengo una única modificación del archivo, ¿sí? Y ahí te dice, bueno, la realidad es que el archivo este está casi vacío, ¿sí? Entonces no tiene demasiada estadística que mostrarle, ¿sí? ¿Para qué sirve esto en sí? Sirve para ver la historia. De repente vos estás laburando en un archivo y encontrás algo raro en ese archivo y dices, che, pero pará, ¿quién modificó esto? ¿O cuándo se modificó esto? Entonces Git Blame te puede ayudar para eso, para ver, acá lo había modificado Juan por tal cuestión, porque ves el mensaje de commit y demás, ¿sí? Entonces realmente eso puede ayudar a entender qué pasó. Veo ahí mensajes en el chat. Blame es útil, integrado en el IDE, para saber a quién consultar sobre cada línea. Sí, sin duda. Es como la extensión GitLens de Visual Studio Code, pero a mano y archivo por archivo. No sabría decirlo porque no utilicé esa extensión, ¿sí? Pero posiblemente la extensión esa utilice el Blame por debajo, ¿sí? Al margen de eso, me parece que es una herramienta útil para cuando vos tenés que entender, digamos, más allá del nombre, digamos, para entender, bueno, cómo fueron las modificaciones que fue sufriendo un archivo, ¿sí? Bien. Bueno, continuemos. Bueno, revert. Revert es justamente para revertir, el nombre lo indica, ¿sí? Lo que nos va a permitir hacer el revert es
volver a un estado anterior que haya sido comiteado, eso es importante, ¿sí? Acá lo que voy a hacer un revert de lo que hice antes en el main, ¿sí? Si nos fijamos, si recuerdan, yo acá arrancamos con el commit, ustedes tienen el commit ese, después yo le hice un chau al readme y ahora me quedé sin readme, ¿sí? Si yo quiero recuperar el readme, como la modificación del readme fue comiteada, ¿sí? Bueno, en mi caso la modificación fue borrarlo, ¿sí? Lo que voy a hacer es voy a revertir ese commit, ¿sí? Entonces me tomo el ID del commit, ¿sí? Y lo que le voy a decir es git revert y le paso el ID del commit, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo eso? ¿Deshizo el cambio? No, no deshizo el cambio, porque es hacer el... O sea, a nivel de resultado final sí deshizo el cambio, porque fíjense que ahora tengo el readme, ¿sí? Pero en términos de git, no borró el commit. Lo que hizo es hacer un commit que compensa el commit anterior, ¿sí? Fíjense que el commit este, que yo tomé para el revert, es este commit había borrado el archivo. Con lo cual, cuando hago un revert de este, lo que hace es recrear el archivo, ¿sí? Si yo vamos a hacer el ejemplito este, ¿sí? Creamos un archivo file to revert, ¿sí? Lo versiono, lo comiteo, ¿sí? Cuando le hago el revert, lo que va a hacer es me lo va a borrar, ¿sí? O sea, acá agregué un archivo, si la operación de commit estaba yo agregando el archivo, la operación de revert me lo va a borrar, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? La diferencia interesante que tiene esto con hacer un simple checkout es que esto opera sobre archivos que ya fueron comiteados. En realidad no opera sobre archivos, opera a nivel de commit, ¿sí? Ese es un detalle importante. En general, a diferencia de otros versionadores, acá la operación es a nivel de commit, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago un commit, puedo comitear varios archivos como parte del commit, ¿sí? Cuando yo hago un revert, en principio, con la sintaxis que yo lo utilicé, estoy revirtiendo todo el commit, ¿sí? Obviamente uno puede pasarle algunos parámetros a la herramienta y operar sobre un archivo en particular, ¿sí? Pero así como lo mostré yo, o como lo estoy mostrando acá, ¿sí? Eso va a operar sobre todo el paquete de archivos que fueron dentro de ese commit, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Acá voy a hacer un saltito porque me parece que lo amerita y tal vez no todos estén al tanto de esto. Me voy a venir acá. Nico, ¿Sí? acá te preguntan qué diferencia tiene el revert versus reset. Bien, buena pregunta. La diferencia es que el reset, ¿sí?, eventualmente va a tocar la historia, ¿sí? El revert no toca la historia. Lo que hace es compensa la operación que hiciste antes generando un nuevo commit, ¿sí? Ese es un detalle importante cuando uno labura en Git. Hoy en día no sé si pasa, pero hace como 10 años cuando yo empecé a trabajar con Git, por alguna razón uno quería borrar un commit. Entonces entrabas a Stack Overflow y preguntabas, che, ¿cómo borro un commit? ¿Sí? De hecho pueden hacer el experimento, ¿sí? Las primeras 20 respuestas van a ser de gente que te dice, no se borran los commits, ¿sí? Alguno de ellos te va a querer apuñalar, ¿sí? Algunos van a pensar que sos una mala persona, ¿sí? Porque en la comunidad Git la premisa es no se borran los commits, ¿sí? ¿Qué haces si tenés que borrar algo? Bueno, haces un commit que lo compensa, ¿sí? O sea, haces un revert eventualmente. Con reset, ¿sí?, vos podés borrar commits, ¿sí? Reset tiene varios usos, ¿sí? No me di cuenta de agregar un slide para reset, ¿sí? Y de preparar algún ejemplito. Reset depende, o sea, esta es una cuestión que tiene Git en general, que a veces el mismo comando, dependiendo de las opciones que le pasás, como que termina haciendo distintas cosas. Vos cuando haces un reset, lo puedes hacer soft, lo puedes hacer hard, o lo puedes hacer mixed. Así que creo que mixed era el default, ¿sí? Dependiendo del estado sobre que esté el archivo sobre el cual estás operando, eso podría llegar a borrar un commit efectivamente, ¿sí?
Aprovecho porque me viene bien para explicar esto que quería mostrarles. Tal vez ya todos están al tanto de esto, pero por las dudas, porque viene bien incluso para explicar lo del reset. Cuando uno trabaja con Git, tiene 3 espacios, ¿sí? Tenés tu directorio de trabajo, donde yo estoy parado, ¿sí? Acá es un directorio de mi máquina, donde tengo el archivo README, nada más, ¿sí? Después tengo lo que se denomina el área de staging, ¿sí? También denominada como index, ¿sí? Y después tengo el repositorio, ¿sí? En el repositorio están las cosas que están versionadas, ¿sí? En el área de index no están las cosas que están versionadas. Están las cosas que yo quiero versionar a continuación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento acá para terminar de entender esto. Primero quisiera saber cuántos de los que tenemos en la sala, ¿sí?, sabían del área de staging o sabían del index, ¿sí?, que es el mismo nombre, son 2 nombres que se le dan a la misma cosa, ¿sí? Nunca entendí bien eso, nos dice Luis. Bien, bueno, buenísimo porque me viene bien para explicarlo. ¿Alguien más, además de Luis? Bien. Entonces vamos a explicar esto del index porque no es un tema menor, ¿sí? Vamos a generar un archivito acá, ¿sí? Vamos a hacer un eco, ¿sí? XX. Perdón, para explicarlo voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir acá al branch master. En el branch master... pensé que tenía algo acá en el branch master. No, hice cualquier cosa, perdón. Hice cd checkout master. ¿Sí? Acá tengo un scriptcito que me crea archivos y los comitea. Pero no quiero comitear. No quiero comitear, después lo voy a usar, no importa. Entonces hago lo siguiente, me voy a crear un archivo, ¿sí? Me creo un archivo A. ¿Sí? A.txt. ¿Sí? Hago status, ¿sí? Y fíjense, el archivo A existe en mi directorio, ¿sí? Hago un ls, acá está, el archivo A, ¿sí? Está en mi directorio de trabajo. Sin embargo, cuando le pido un status, lo que me dice es, el archivo A no está versionado, ¿sí? Si yo quisiera versionar el archivo A, lo que voy a tener que hacer es hacer un git add A. ¿Qué hizo ese git add? Lo que hizo es, agarró ese archivo y lo puso en mi área de staging. ¿Está versionado? No, no está versionado. No hay ningún commit en mi repositorio en el cual esté el archivo A. ¿Sí? El archivo A no existe, no está versionado todavía. Está en el área de staging. ¿Qué significa? Que está acá. Que eso significa que cuando yo haga commit, ese archivo va a ser versionado. ¿Sí? Yo podría hacer un commit ahora, pero de repente se ocurre que estoy trabajando en mi proyecto y tengo 2 archivos que están relacionados y que deberían ir juntos, ¿no? Por ejemplo, yo modifiqué un fragmento de código y, bueno, modifiqué las pruebas que están asociadas a ese fragmento de código. Entonces quiero que esas 2 cosas entren juntas en el mismo commit, ¿sí? Entonces vamos a hacer la experiencia de decir test, y esto lo voy a tirar al archivo a test.txt, ¿sí? Fíjense que ahora lo que tengo es el archivo A, que está en mi directorio de trabajo y está en mi área de staging. El archivo, ¿sí?, ven que está acá, es el próximo cambio a ser comiteado, ¿sí? Tengo el archivo A-test, ¿sí?, que yo quiero que vaya de la mano con este, pero que en este momento existe en mi directorio de trabajo, pero no existe en el área de staging. Eso significa que yo hago un commit, el A-test no va a entrar en el commit, ¿sí? Entonces, el punto acá es, si yo quiero que entre en el commit, lo tengo que agregar al área de staging, ¿sí? Git add a test, ¿sí? Y ahora sí, en mi área de staging, ¿sí?, tengo A y A test. Y cuando haga commit, esos 2 archivos van juntos en el mismo commit, ¿sí? Básicamente lo que podemos ver en el área de staging es como una bolsa, donde voy acumulando cambios, ¿sí? Cada vez que modifico algo, le hago un git add, meto cambios en esa bolsa. Cuando yo haga commit, el commit no toma las cosas que yo tengo modificadas en mi directorio, toma lo que está en el área de staging, ¿sí? De hecho, si yo hago acá, supongamos que creo otro archivo, ¿sí? Vamos a crear un archivo B, le hago status, ¿sí?, y acá tiro un commit, ¿sí? Vamos a ponerle explicación de staging. Fíjense que lo que tengo es que el archivo B no entró en el commit. ¿Por qué? Porque el commit lo que hizo es tomó lo que estaba en el área de staging. En el área de staging estaba A y A test.
B nunca lo metí en el área de staging, con lo cual no entró en ese commit. ¿Sí? ¿Se entiende el punto este? ¿Por qué decía que esto sirve para explicar algunas cosas del reset? El reset, dependiendo del estado sobre el archivo que lo que quieras hacer, vas a obtener un distinto resultado. ¿Sí? Vos podés hacer, si de repente modificaste un archivo y lo tenés en el área de staging y le haces un reset, va a ser un resultado. Si tenés cosas en el área de staging y cosas en el directorio de trabajo y haces un reset, vas a tener otro resultado. ¿Sí? Es un comando medio complejo, digamos. ¿Sí? Una cuestión más de esto. Fíjense esta cuestión interesante que yo voy a modificar ahora. El archivo A, le voy a meter un poquito más de contenido al archivo A. Lo voy a agregar al área de staging. Fíjense que lo tengo ahí. Y ahora le voy a meter más contenido al archivo A. ¿Sí? Fíjense esto. De repente veo que tengo el A en el área de staging y también lo tengo afuera. ¿Qué significa esto? Significa que hay una versión de A que está en el área de staging, algunos cambios. Y hay otros cambios que no están en el área de staging, que están en el directorio de trabajo. ¿Sí? Si yo hago un commit, lo que va a entrar en el commit son los cambios que están en el área de staging. ¿Bien? ¿Se entendió perfecto? Bueno, a propósito de esto, voy a explicar otra cosa que tiene que ver ya con lo que podríamos denominar Git internals. ¿Sí? ¿Cómo opera Git? ¿Sí? ¿Cómo creen que opera Git internamente? ¿Sí? Sobre todo mirando esta situación que tenemos acá. ¿Sí? Que yo veo que tengo una versión de A que está versionada, está metida en un commit por allá. ¿Sí? Tengo unos cambios de A que están en mi área de staging y tengo otros cambios de A que están en mi directorio de trabajo. Internamente, ¿cómo creen que va operando Git a medida que voy haciendo cambios? ¿No? No sé si la pregunta es clara, pero les voy a contar algo. No sé si alguno trabajó con SVN, creo que alguien por ahí había dicho que trabajaba con SVN. SVN, una forma tal vez de manejar esto, es ir guardando deltas. ¿Sí? Yo tengo una versión del archivo A que tiene 5 líneas y después le agrego una sexta línea, entonces cuando comiteo eso, la herramienta podría simplemente guardarse la nueva línea porque ese es el delta con la versión anterior. ¿Sí? SVN funciona así, en realidad muchos versionadores funcionan así. Guardan la versión inicial del archivo y después en cada revisión que vos vas haciendo van guardando un delta. ¿Sí? Entonces cuando vos querés obtener un archivo, la herramienta lo que hace es reconstruye el estado a partir de recorrer y de ir ensamblando los distintos deltas. ¿Se entiende? Bien. Bueno, Git no trabaja así. Git no guarda deltas. ¿Sí? La forma en que trabaja Git es guardando snapshots. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Creo que tengo un slide para eso. ¿Sí? Imaginémoslo lo siguiente. Yo tengo una primera versión, un primer commit, donde metí el archivo 1, el archivo 2 y el archivo 3. Después modifiqué el archivo 1. Entonces genero otro commit. ¿Qué es lo que guarda Git acá? ¿Guarda un delta del archivo 1? No. Agarra el archivo 1 y lo guarda completo. Pero solamente le cambiaste un file, solamente le cambiaste un carácter, no importa. Git va a guardar el archivo completo. ¿Sí? Alguien podrá pensar, bueno, pero es medio un desperdicio, porque el archivo pesaba 5 megas, ¿sí? Y vos le cambiaste una línea, y entonces pesaba 5 megas, y ahora la versión 2 también pesa 5 megas. Y entonces, al final, tengo 10 megas, pero medio al pedo, porque en realidad está duplicado, uno podría pensar. ¿Sí? Bueno, es así. Después vemos por qué, pero es así. Guarda el archivo completo. ¿Y qué pasa con los archivos 2 y 3 que no cambié? Bueno, lo que hace es guarda el árbol de archivos y guarda, como el archivo este no cambió, lo que guarda es un puntero a la versión anterior. Pero en sí, Git está guardando el directorio completo, ¿sí? El árbol completo de objetos. En el caso del archivo 1, como lo cambié, dentro del árbol tiene el archivo 1.
en el caso del archivo 2 y del archivo 3, que no los cambié, el árbol tiene el puntero a la versión anterior que tiene el archivo. ¿Sí? Pero nunca guarda deltas. ¿Sí? Alguien podría pensar que eso de no guardar deltas es medio un desperdicio, o que lo hace menos óptimo, ¿sí? O que hace que gaste más espacio. ¿Sí? Pero no, ahora les voy a contar por qué no. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende esto que acabo de explicar? Bien, perfecto. Ahora, ¿por qué esto no es malo? ¿Sí? Alguien podría pensar, esto es malo, porque está guardando todo el archivo de vuelta. ¿Sí? Y créanme que no es malo, sino que al contrario, es muy bueno por una cuestión que voy a explicar a continuación, y que tiene que ver con cómo es la estructura interna de lo que guarda Git. No sé si alguna vez se pusieron a pensar eso en cómo son los objetos que usa Git. Estos son los objetos que existen en Git. ¿Sí? Uno tiene un commit, ¿sí? Que tiene un identificador, ese ya largo. ¿Sí? El commit tiene un autor, una fecha, un mensaje, y tiene un árbol de objetos. ¿Sí? Donde ese árbol de objetos, ese tree, es otro objeto de Git, ¿sí? Que tiene los archivos y tiene directorios. ¿Sí? Pero en realidad lo que tiene del archivo es el nombre del archivo, no el contenido. O sea, Git guarda por separado el nombre del archivo del contenido del archivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí lo linkeamos con este. El tree del 1 y de la versión 1 y de la versión 2 es el mismo. El tree es el mismo, digamos, en el sentido de que tiene la misma estructura. ¿Sí? La diferencia, ¿dónde va a estar? Que en la versión 1 apunta a este file y la versión 2 apunta a otro file, o sea, apunta a otro contenido que es distinto. ¿Sí? Este contenido es distinto de este, entonces lo que voy a tener es que en el tree de la versión 1, ese file tiene un determinado contenido, un blob, ¿sí? Con determinado valor, y la versión 2, el archivo se llama igual, pero el blob es distinto. ¿Sí? Y acá está la magia de Git. Si yo después en algún otro momento guardo otro archivo que se llama distinto, pero que tiene el mismo contenido, Git no duplica el contenido. El contenido se guarda una sola vez. ¿Sí? De hecho, si uno agarrara un archivo y lo copiara 18 veces con distintos nombres, ¿sí? El contenido de ese archivo se guarda una única vez. Lo pongo en números para que se entienda. Vos tenés un archivo de 1 mega, lo copias 18 veces. ¿Sí? Entonces, ese archivo, si uno estuviera en SVN, tu directorio, tu repositorio, pesa 18 megas. Porque tenés 18 archivos de 1 mega. Pero en el caso de Git, eso pesa 1 mega. ¿Por qué? Porque esos 18 archivos tienen el mismo contenido. Y Git no guarda contenido duplicado. El contenido te lo guarda una única vez. En el tree vas a tener 18 archivos y los 18 archivos van a estar apuntando al mismo bloque. Eso es lo que hace que sea tan eficiente al guardar cosas. Porque no guarda contenido duplicado. ¿Se entendió? Puede ser fuerte entenderlo, ¿sí? Esto está explicado con un poquito más de detalle en la serie de videos introductorios, ¿sí? Lo que les mencionaba antes, acá. ¿Sí? Si van acá, hay un videito que explica un poquito más en detalle cómo es esto de la estructura interna de Git para entender un poco cómo funciona. ¿Sí? Pero lo mencioné acá porque tenía la fuerte sospecha de que mucha gente no lo conocía. ¿Sí? Bueno, no sé ni por dónde quedamos. ¿Preguntas acá? ¿Algún comentario? ¿Dónde estábamos? Creo que veníamos por acá. Por acá. Acá te preguntan si tree entonces es estructura de un directorio. Lo podríamos ver así, si se quiere. O sea, el objeto tree, digamos. Después hay un comando, que tree, que ahora después lo vamos a ver, ¿sí? Pero en términos de la estructura, en términos de los objetos de Git, el tree sería como la estructura de directorios. De hecho, si van a buscar la documentación de Git, van a ver que Git, en la documentación, hay muchos comandos que te dicen Git sarasa, y acá le pasás creo que dice treedish,
¿no? No se ve. Tridish, creo que le pone en la documentación. ¿Sí? Haciendo referencia a esto, puede ser un archivo, puede ser un directorio. ¿Sí? Incluso acá entra el tema de la metadata, por ejemplo. Cuando vos versionás con Git, Git también va a estar guardando, por ejemplo, los permisos que tiene el archivo. ¿Sí? Eso también se guarda. No en el contenido, se guarda en el tree. ¿Sí? De hecho, si vos le cambiás los permisos al archivo, eso cuenta como un cambio desde la perspectiva de Git. ¿Sí? Porque te versiona los permisos. Bien. Bueno, estamos 12:10. No sé si quieren hacer un microcorte para estirar las piernas y buscarse un vasito de agua, o si le pegamos derecho. A ver, voten los que están en la sala. ¿Corte sí o corte no? Bueno, sin corte dice la gente, así que... Bueno, tomo aire y sigamos. Bueno, ¿por dónde estábamos? Ya me perdí por dónde estábamos. Git... Acá preguntan por tu página. La página es... Nicolás Parezca, no, Nicolás Páez. nicoláspáez.com.ar. Después tienen acá mis datos, ¿sí? O sea, acá tienen mis datos, ahí pueden encontrar yerbas varias. En general las cosas están en mi blog, en general. Blog nicopaez.com. ¿Sí? Después paso todo, ¿sí? Tranqui. Bueno, volvemos acá, no sé dónde estábamos. Acá, más o menos acá, ¿no? Vimos el blame, vimos el revert, saltamos por ahí a ver alguna otra cosa. Bueno, sigamos con esto. Archive. El archive a mí me ha resultado útil, ¿sí? ¿Para qué sirve el archive? Para generar un zip de tu repo. ¿Sí? Tengamos presente que si vos agarrás y te haces un zip de la carpeta, ahí estás compartiendo todo el repo, ¿sí? Con toda la historia, ¿sí? Eso puede llegar a ser muy pesado, ¿sí? De hecho, vuelvo sobre el tema de la historia. Git no borra la historia. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate la siguiente situación. Vos estás laburando y por equivocación se te pasó que metiste un archivo de 10 megas en el repo, un archivo binario, ¿no? Te bajaste un instalador de alguna cosa que te quedó ahí, lo instalaste, pum, hiciste commit, pum, viajó, y de repente en un commit entró un archivo binario que pesa 10 megas. Decís, recorcholis, ese archivo no lo tenía que versionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Lo borrás, le haces un git rm. ¿Sí? Perfecto, lo borraste. ¿Sí? De la versión actual lo borraste. Y de ahora en más nadie lo va a ver. ¿Sí? Pero ese archivo pertenece a la historia. Entonces el día de mañana viene tu amiguito nuevo en el proyecto y se clona el repositorio. Pero como Git guarda la historia, tu amiguito se clona el repositorio entero, que viene con la historia. Y ese archivo de 5 megas, si bien no es parte de la versión actual, porque lo metiste hace un año, ese archivo es parte de la historia. Entonces, esos 5 megas, tu amigo se lo tiene que descargar. ¿Sí? Ese es un detalle importante. ¿Sí? Ahora, ¿a qué viene esto del archive? Que a veces vos lo que querés es compartir no toda la historial de tu proyecto. ¿Sí? De repente querés compartir la versión actual. A mí me pasa bastante, no tanto en los proyectos de laburo, pero a veces me pasa en la facu, ¿no? Que de repente estamos haciendo un ejercicio de programación y demás y le querés compartir los archivitos que estuvimos tocando, ¿sí? Querés compartir tu working directory, digamos. ¿Sí? Entonces, Git Archive te sirve para eso. ¿Sí? Básicamente lo que haces acá, esperen que tengo acá basura, voy a sacar todo esto, y me quedó ahí el B, ¿no? Y me quedó el A. Bueno, voy a comitear ese A, para que quede esto al día. No, bueno, no importa. Metelo, y voy a borrar el B. RMB. ¿Sí? Quería mostrar el archive. Git archive, ¿sí? Format, hacémelo zip, ¿sí? Y le tengo que dar el nombre del archivo de salida, ¿sí? -o repo.zip, y le tengo que decir de qué quiero hacer un zip.
quiero hacer un zip del head. ¿Sí? Ahora es otro tema que vamos a ver a continuación, que son los punteros de Git. ¿Sí? Quiero hacer un zip del head. Básicamente eso es donde estoy parado. Y acá tengo mi archivito repo.zip. ¿Sí? Y eso agarro y se lo mando por mail. ¿Qué va a tener eso? Va a tener los contenidos de esta carpeta que están versionados. Guarda con eso. Si yo tuviera acá un archivo que no está versionado, no me lo mete adentro del zip. ¿Sí? Bien. Siguiente punto, a propósito del head. Punteros. Eso de vuelta tiene que ver con los internals. La forma en que funciona Git, ¿sí? A diferencia de otros sistemas de versionado, hace que sea bastante eficiente por la forma en que funciona, y esa forma en que funciona está basada en punteros. ¿Sí? O sea, lo que tenemos que entender es lo siguiente: nosotros, a medida que vamos haciendo commits, ¿sí? Cada commit tiene un identificador, ¿sí? Y cada commit tiene al menos un commit padre. ¿Sí? Si nosotros chequeamos acá el historial, ¿sí? Si le damos un git log, ¿sí? Bueno, con el git log no lo vamos a ver eso. Lo vamos a ver, por ejemplo, con un git show, ¿no? Por ejemplo, yo voy a agarrar este commit, ese es otro comando interesante, después me voy a detener en el git show, y le hago un git show, ¿sí? Y acá me muestra el commit. No lo estoy viendo acá. ¿Con qué era? Párate. Cada commit tiene un commit padre, pero no me estoy acordando ahora cuál era el comando para verlo, porque no lo suelo hacer desde la línea de comando. No suele ser muy útil a veces, pero cuando uno lo ve en forma visual suele ser interesante. Creo que este es el otro. Este es el commit padre. ¿Sí? Creo que es ese. ¿Sí? Entonces, cada commit tiene un commit padre. ¿Sí? Cuando uno va cambiando de un branch a otro, lo que está haciendo es moviendo punteros. ¿Sí? Cada branch en sí es un puntero. ¿Sí? Develop apunta a este commit. Ahora apunta a este commit. Pero si yo después, dentro del branch develop, meto otro commit, el puntero develop, ¿sí? Va a apuntar al último commit, que fue comiteado en ese branch. ¿Sí? No es que tenga siempre un commit develop, o sea, cada branch que yo creo es un puntero y queda apuntando a un determinado commit. ¿Sí? Me faltó acá un slide que explicara eso, creí que lo había puesto, no lo agregué. ¿Sí? Pero supongamos acá, yo estoy parado en un branch develop, ¿sí? Y de repente genero un nuevo commit, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esto lo que va a hacer es, este puntero se va a correr un cachito y va a aparecer mi nuevo commit acá, apuntando al último commit que tenía, y obviamente develop va a quedar apuntando a eso. Esta es la forma en que va funcionando Git a medida que yo voy comiteando. ¿Sí? Entonces, cada branch en sí es un puntero que apunta al último commit dentro de ese branch. Por otro lado, tengo un puntero que es el puntero, que es el head. El head apunta no a un commit, sino que apunta a un branch, típicamente. Después vamos a ver que puede apuntar a un commit, si quisiera. ¿Sí? Pero el head apunta al puntero en el que... al puntero del branch en el cual estoy parado. ¿Sí? Entonces, si yo ahora estoy parado en master, eso significa que mi head está apuntando a master, precisamente. ¿Sí? Si yo hago un git checkout develop, lo que hice fue hacer que este head apunte a develop. Simplemente eso. ¿Sí? Ahora, el head podría no apuntar a un branch. Yo podría apuntar el head a un commit en particular. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Hago un git log, agarro este commit, ¿sí? Y le hago acá un git checkout. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Fíjense lo primero que me dice. Primero que fue y me paró en ese commit. O sea, agarró el head y lo apuntó acá. Y acá lo que veo, bueno, estoy parado en ese commit. Fíjense que lo que me dice, ¿sí? Estoy parado en ese commit, y acá me tira un montón de mensajes. ¿Sí? Básicamente lo que me está diciendo, ¿sí? En un punto, lo estoy buscando acá, donde es que me lo dice, estoy en modo detached. ¿Qué significa? Significa que mi head no está apuntando a ningún branch. ¿Sí? Está apuntando a un commit. ¿Sí? ¿Dónde estoy parado? Estoy parado en la nada. ¿Sí? Alguien podrá decir, bueno, pero ese branch
ese commit pertenece al branch develop. Y en realidad eso no sería correcto, porque los commits no pertenecen a branches, sino este commit. ¿A qué branch pertenece? ¿Pertenece a develop o pertenece a master? Pertenece a los dos, si se quiere. Entonces, hablar de el commit pertenece a tal branch o está en tal branch es cuando menos discutible, si no confuso, ¿sí? Lo que tengo es que a ese commit llego o no desde determinado branch. Está en la cadena, ¿sí? Está en el árbol de ese branch, ¿sí? Yo ahora estoy parado en el commit. Este commit en el que estoy parado, ¿está también en el master? ¿Está en develop? No lo sé. Tendría que mirar el historial, ¿sí? Tendría que ver el árbol, ¿sí? Para ver dónde pertenece, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy parado acá, no puedo hacer mucho. Yo acá no puedo generar un commit. Porque para generar un commit tengo que estar parado en algún branch. Entonces, típicamente, ¿qué es lo que uno hace? Uno va, se para en un commit, ¿sí? Queda en modo detach, ¿sí? En modo detach, y para hacer un commit tengo dos opciones. Bueno, tengo una única opción, ¿sí? Generar un branch a partir de esto, ¿sí? Genero un branch a partir de ese commit, y ahí sí, bueno, meto nuevos commits, ¿sí? Hay una pregunta ahí que dice, ¿sería algo así como git menos p commit? No sé de qué me estás hablando cuando decís sería algo así. Me tiró el git log graph. Gracias. No entendí la pregunta, lo del menos p commit. Por lo del padre. Sí, gracias. Sí, puede que sea así, no lo usé ese comando, ¿sí? Git checkout, me voy a main. Bien. Bueno, estamos con esto de los pointers. Esto posiblemente lo sabían porque esto es como bastante, ¿cómo decirlo? Cuando utilizás Git, de repente, lo uses donde lo uses, siempre se menciona el head, ¿sí? Tal vez lo que no es tan popular es que los branches también son punteros, ¿no? Bien. Bien. Bueno, no sé por dónde estamos. Me perdí. Vimos el archive. Bueno, show. Bueno, show ya mostré medio de la pasada. Show lo que va a hacer es mostrarme un commit en particular, ¿sí? Las particularidades de ese commit, ¿sí? Acá tengo este commit. Yo le hago un git show a ese commit, ¿sí? Básicamente fíjense lo que me dice. Bueno, el commit ya lo sabía porque justamente lo usé como parámetro, pero me dice quién generó ese commit y cuándo lo generó, el mensaje de commit que fue agregado, ¿sí? Y, bueno, el resumen de los cambios, ¿sí? Acá podemos ver que lo que hice fue generé un archivo que se llama create and commit file, ¿sí? Y acá incluso me muestra los cambios que sufrió ese archivo, ¿sí? Como es un archivo que generé ahí, bueno, todos los cambios fueron agregados de contenido, ¿sí? Bueno, git log, git show. No sé, yo a veces lo uso, ¿sí? Para entender, che, ¿y esto qué pasó acá? ¿Sí? Bien, similar a ese tenemos el ls-tree, ¿sí? Que esto básicamente, esto es útil porque te muestra qué archivos tenés dentro de cada branch, si se quiere, ¿sí? En realidad, yo acá le pasé nombre de branches, pero le podría pasar otras cosas, digamos. Hagámoslo, ¿sí? Yo hago un git ls-tree y le pido develop. ¿Sí? Fíjense que me muestra los distintos archivos que existen dentro de develop en este momento, ¿sí? Hay otro branch dentro de este repo que se llama pick, ¿sí? ¿No? ¿No hay un branch que se llame pick? Bueno, tal vez no, pensé que lo había, pero sí sabemos que hay un master. Bien, perfecto. Yo pensé que había un branch llamado pick. Vamos a chequear esto. Git branch -a. Sí, tengo un pick, pero no existe local porque todavía nunca me paré ahí. Ahora vamos a verlo. Bien. Preguntas hasta acá, esto del git tree, o sea, a mí me resulta útil, ¿sí? Los que estén trabajando con herramientas visuales en Git, la realidad es que las herramientas visuales te permiten ver esto muy, muy fácilmente, digamos, ¿no? Pero cuando uno vive en la consola, bueno, el comando este resulta útil, ¿sí?
Bien, nos quedan como 30 minutos y unos cuantos slides. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Algún comentario? No, nada. Denme una señal de vida, ¿sí? Un ok, algo ahí. Venimos fantástico, me parece, ¿eh? Bien. Bueno, excelente. Continuemos. Nos vamos acercando a cosas más complicadas. Bueno, el cherry pick. El cherry pick es buenísimo, ¿sí? El cherry pick lo que te permite es traerte un commit de otro lado, ¿sí? Solamente un commit, ¿sí? Acá preparé algo justamente para eso. Fíjense, vamos a ir a... Síganme a la par, ¿sí? Vamos a hacer un git checkout pick, ¿sí? Pick es otro repo, otro branch, perdón, que lo único que tiene es un archivito que... tiene un par de archivitos, perdón, un par de archivitos que se llaman hotfix, ¿sí? Que justamente es el caso de uso que muchas veces uno encuentra, ¿no? Cuando uno trabaja con un modelo de branching tipo Gitflow, ¿no? Que de repente tenés un issue en producción, el código de producción está en una rama master, vos tenés que fixear eso, ¿sí? Entonces metes un commit para fixear ese issue, pero a su vez querés que esa modificación que hiciste también esté presente en tu futura versión, ¿no? Y te la querés llevarte a los otros branches que tenés, a Libel o a Test o a lo que fuera, ¿sí? Entonces lo que haces vas a hacer un cherry pick de eso, ¿sí? Supongamos que yo acá metí un fix, ¿sí? Sobre este branch pick, lo que voy a hacer es me voy a ir a main, ¿sí? Y lo que voy a decir es desde main me voy a traer este commit, ¿sí? Que fíjense lo interesante, digo que me quiero traer el commit, no digo de dónde me lo quiero traer. Por lo que dije antes, los commits son commits, no importa en qué branch están, no importa. Yo me quiero traer ese commit porque ese commit es donde está el fix que me interesa, ¿sí? Entonces, lo que hago, tengan presente acá que yo en mi main solamente tengo el readme, le voy a hacer un git cherry pick y le voy a pasar el commit en particular que me interesa. ¿Sí? Bueno, ahí me tira los datitos, ese commit tiene el hotfix2, ¿sí? Y ahora tengo el archivo hotfix2 acá. ¿Sí? Obviamente, si ese commit tuviera más archivos, me los trae todos. Y obviamente podría pasar que ese commit tiene modificaciones sobre un archivo que yo tengo en mi branch, ¿sí? Y que modifiqué, con lo cual cuando hago el cherry pick, potencialmente podría tener problemas. ¿Sí? Pero bueno, siempre que hago operaciones entre branches tengo esa posibilidad de que salte algún quilombito. En este caso no pasó nada porque ese archivo no existía en el branch donde estoy parado, digamos, ¿sí? Entonces no hubo historia, ¿sí? Esto realmente a mí me ha resultado muy útil, lo del cherry pick, ¿sí? ¿Por qué pasa esto de que te querés traer cosas de otro lado? Me pasa de repente trabajar en proyectos, en distintos proyectos, en distintos repos, donde un repo es un fork del otro, ¿sí? Porque comparten algún fragmento de código, cosas por el estilo, y no te querés traer todo, te querés traer una cosita puntual, ¿sí? Bueno, muy, muy potente lo del cherry pick. Bien, sigamos. Submodule. Esta es una operación de las que no usamos todos los días. Esto se utiliza típicamente al comienzo del proyecto, ¿sí? Para los que trabajaron con SVN, esto es similar a lo que SVN llamaba extensions, creo que le llamaba SVN, ¿sí? Básicamente la funcionalidad de Submodule lo que te permite es vincular dos repositorios, ¿sí? Un caso típico, por ejemplo, es que vos tenés dos proyectos, ¿sí? Y esos dos proyectos comparten una librería, ¿sí? Entonces esa librería la tenés en un repo aparte, ¿sí? Y en tu repo te traes la librería esa, ¿sí? Parte de tu repositorio en realidad no la tenés, no tenés la librería dentro de tu repo, porque si la tuvieras acá estaría duplicada en los dos. Entonces la decís, nada, la tengo en un repo aparte
y todos los demás que la quieran utilizar, ¿sí?, la tienen agregada como submódulo. ¿Sí? Es una forma de compartir código a nivel de código fuente. La alternativa, ¿cuál sería? Que esto lo tenés empaquetado y lo tenés metido en una gema o en un paquete NPM o en un jar, en Maven o cosas por el estilo. ¿Sí? Acá, no, acá lo estamos linkeando a nivel de código. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo ya tengo ahí un repo, ¿sí?, que tiene cierto código. ¿Sí? Vamos a buscar ese repo, se llama justamente submodule. No, sí, se llama submodule, pero escribí otra cosa. Y fíjense que solamente tiene un readme. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a linkear nuestro repositorio con ese repositorio. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Justamente con el comando submodule. ¿Sí? Entonces me voy a parar acá en mi repo y le voy a decir git submodule add y le voy a dar la URL del repositorio, del cual quiero traerme el submódulo. ¿Sí? Cuando hago eso, fíjense que lo clona y de repente adentro de mi repo ahora tengo una carpetita que se llama submodule. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo eso adicionalmente? Bueno, hizo lo siguiente. Fíjense que cuando agrego un submodule, me aparece un nuevo archivito, .git submodules, con la información de ese submódulo que agregué. ¿Sí? Y obviamente me aparece acá la nueva carpeta, pero que, fíjense lo siguiente, lo que vamos a hacer ahora es vamos a comitear esto. ¿Sí? Porque hasta ahora en mi repositorio yo agregué el submódulo, pero no está versionado eso. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es hacer un git commit, -m, ¿sí?, y le voy a poner submodule agregado. Ahí, me faltó un... Y ahora le voy a hacer un push a esto, ¿sí? Push origin main. Y hago el push simplemente para que verifiquemos lo siguiente. Yo cuando estoy trabajando local, veo que tengo ahí el submodule, me voy a la carpeta del submodule, veo que tengo el readme, ¿sí? Pero si me voy a mi repositorio, ¿sí?, mi repositorio se llamaba, vamos a abrirlo acá, creé uno que se llamaba nerdearla en vivo, ¿no? Nerdearla en vivo. Fíjense que acá tengo el submodule, ¿sí? Pero esto, no tengo el archivo ahí. El archivo está acá, ¿sí? O sea, de alguna forma, lo que tengo acá es un puntero al otro repositorio. No tengo el contenido de ese repositorio acá. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, simplemente lo que estoy haciendo es vinculando este repo con este, no me estoy copiando el contenido. ¿Sí? Y otra cosa interesante es esto otro. Fíjense que no es que estoy apuntando al otro repositorio, estoy apuntando a un commit particular del otro repositorio. ¿Sí? Eso es muy potente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que está laburando en este componente puede que le vaya haciendo actualizaciones. Y de repente, si yo estuviera apuntando a la última versión de eso, puede que esas actualizaciones me jodan la vida. ¿Sí? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo buenísimo de esto es que esto me queda apuntando a una versión particular, a un commit particular. ¿Sí? Entonces, no importa que después el submódulo ese se vaya actualizando, porque yo no importan las actualizaciones porque la tengo pineada, digamos, una versión en particular. ¿Sí? ¿Qué versión? Bueno, la versión 2, 3, 7, bla, 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 bla. ¿Sí? Fíjense que el último commit que tengo acá es justamente ese, el 237. Yo puedo meter más commits acá. ¿Sí? Agreguemos un archivo. ¿Sí? Create new file. Sarasa, ¿sí? La tengo con los Sarasa, es un nombre que utilizo mucho. ¿Sí? Y agrego el, sarasa.txt, vamos a ponerle. Ahí lo comiteo. El último commit acá es otro, ¿sí?
Sin embargo, yo acá voy a seguir apuntando a este commit que estaba ahí. ¿Sí? Ahí está, me acota Luis, externals. SVN tiene una funcionalidad muy parecida a esto, no es exactamente lo mismo, que se llama external, que también permitía esto de vincular distintos repos. ¿Sí? La verdad que es algo que a mí me ha resultado muy útil esto. ¿Sí? Por ejemplo, un caso típico en el que he usado esto es, vos tenés tu proyecto que está codeado en Ruby, ponele, ¿sí? Y lo tenés acá, ¿sí? Y a su vez tu proyecto corre en determinada infraestructura. Entonces los scripts de tu infraestructura los tenés codeados, no sé, ponele en Terraform, por decirte algo, o con Ansible, ¿sí? Bueno, esas cosas las pongo en otro repo, ¿sí? No porque lo vaya a compartir, o tal vez sí, tal vez en mi organización todas las cosas que corran en Java corren en una determinada infraestructura que la tengo scripteada con Terraform, porque es igual para todas mis aplicaciones. Entonces todas mis aplicaciones podrían apuntar a ese repositorio que tiene los scripts de infraestructura. ¿Sí? Ese es un uso que le he dado, ¿no? De tener el repo con el código y como submódulo un repo con la infra. ¿Sí? Después dice, ¿y cómo actualizarías el siguiente commit del submódulo? Bien, si de repente el submódulo se actualiza, ¿sí? Y yo quiero pasarme a esa nueva versión, ¿sí? Bueno, tengo que hacer un comandito. No me lo acuerdo de memoria, pero ahora lo vamos a ver. Ah, acá, creo que lo había notado. Qué bueno. No es una operación que uno haga todos los días, por eso a veces uno no la sabe de memoria. Lo importante es no saber las operaciones de memoria, sino saber que se pueden hacer las operaciones. ¿Sí? Después buscas en el manual cómo se hace. Entonces, según el machete que yo mismo me hice, porque me venía a venir la pregunta, yo lo que tengo ahora es una versión particular del submódulo. ¿Dónde estoy parado? Estoy dentro del submódulo. ¿Sí? Tengo una versión del submódulo que solamente tiene el README. Pero yo sé que hay una nueva versión que tiene otro archivo, tiene el Sarasa. Entonces, como quiero actualizar esa nueva versión, lo que voy a hacer es hacer un git submodule update --remote. ¿Sí? Eso lo que va a hacer es chequear si el submódulo tuvo actualizaciones y me trae la última actualización. ¿Sí? Igual acá me tiró un issue, cuando lo pude actualizar, lo que hice, a ver, no me lo trajo, ¿sí? Y me tiró una historieta acá que me dice fatal, needed a single revision, unable to find the current origin master revision in submodule path. Bueno, acá tendría que estudiar un cachito a ver qué le pasó acá, por qué no le gustó. Subgit, submodule update, --remote. Bueno, tengo que estudiarlo, ¿no? Sinceramente no sé ahí qué me está diciendo ahí, origin main. Creo que puede ser porque tengo varios remotes. Creo que viene por acá el quilombito que tengo. Porque estoy parado en un branch acá y en un branch en el otro. Bueno, no sé. Ahí tengo que investigarlo, ¿sí? Lo probé y funcionó, me dice ahí, actualizó el submodule. Sí, puede que tenga algo acá, como si estuviera haciendo algunos jueguitos extra, ¿sí? Pero bueno, más allá de cómo es el comando, no quiero detenerme ahora a hacer troubleshooting de esto, ¿sí? Pero la idea va por acá, de que yo me puedo actualizar a la versión cuando considere que así tengo que hacerlo. Me detengo un momento en la segunda, ¿sí? Que dice, ¿qué ventaja tiene sobre un package manager? Que no es necesario generar releases de submodule. Bueno, yo no sé si tiene una ventaja o no, ¿sí? Lo que tiene es una herramienta más, como siempre, ¿sí? O sea, si querés utilizar el martillo para mezclar el azúcar del té, usalo, qué sé yo, no sé si es lo más conveniente. Digo, siempre son herramientas y uno tiene que, digamos, evaluar si le sirve esto o le sirve lo otro. Típicamente para el tema de dependencias, ¿sí? Si vos tenés una librería compartida, y yo personalmente creo que en general me inclinaría a manejarlo aparte, manejar el modelo de módulos que me provea el package manager que estoy usando, ¿sí? Si estoy laburando en Java, bueno, generaría una librería JAR, la publicaría en un Nexus y incluiría la dependencia con Maven, ¿sí? Obviamente eso tiene un costo, pero que viene con ciertos beneficios. Cuando vos le apuntás derecho a un commit, bueno, vos le estás apuntando a algo que
de entrada capaz que ni siquiera compila, ¿sí? Ese es un riesgo, ¿sí? En cambio, si le apuntás vía Maven a un binario, bueno, si el binario se generó, eso compilaba al menos, o incluso posiblemente pasó por un pipeline de integración y corrió los tests y toda la bola, ¿sí? Entonces, bueno, yo personalmente no lo suelo utilizar para librerías, pero sí lo he utilizado para esto, para linkearme a los scripts que arman la infraestructura. Para eso me ha resultado muy útil. Bien, che, me quedó la bronca de esto, pero no quiero perder tiempo en esto porque tenemos un montón de cosas por ver y nos quedan menos de 20 minutos. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta acá? ¿No? ¿Nada? Ok, perfecto. Bueno, continuemos. Esto es un modo, es muy útil. Bien, bueno, rebase. Rebase es, o sea, acá esto lo tendría que haber puesto en rojo, ¿sí? Porque esto es peligroso, ¿sí? O sea, rebase es una operación peligrosa. ¿Por qué? Porque rebase es el comando que me permite modificar la historia, ¿sí? Bueno, así todo, hay gente que usa rebase. ¿Quiénes acá? Quisiera saber quiénes acá no conocen rebase, ¿sí? ¿Quiénes los que están en la sala nunca usaron rebase? A ver. No lo conozco pero no lo uso, nunca lo usé, me dice alguno por ahí, a ver un poquito más de data, nunca lo usé. Bien, no lo conocía, bien. Lo conozco y me fue muy mal, dijo uno. Sí, efectivamente es peligroso usar rebase. Bueno, vamos a trabajar un poquito con el rebase, ¿sí? Para entender qué es lo que hace. Lo que les decía a simple vista es, rebase lo que me permite a mí es reescribir la historia, ¿sí? Eso es lo que hace la herramienta, ¿sí? Pero un uso que tiene más allá de reescribir la historia, ¿sí? Es que puedo utilizar rebase como una alternativa al merge, ¿sí? Entonces vamos a empezar a entenderlo por ahí, ¿sí? Dentro del repo vamos a tener, hay un branch develop, ¿sí? Vayan laburando a la par mío, ¿sí? Pueden ejecutar este comandito directamente, checkout develop y load, ¿sí? Esto me va a pasar al branch develop y me va a permitir hacer un load. Fíjense que dentro de este branch develop yo tengo D1, D2, o sea, tengo el archivo D1, el archivo D2 y el archivo D3 que yo fui agregando incrementalmente en distintos commits, ¿sí? Y por otro lado, tengo también un branch master, donde, bueno, ahora medio que lo rompí el branch master, ¿sí? Pero fíjense que tenía el M1, el M2, el M3, y ahora le fui agregando algunas otras porquerías, ¿sí? Entonces tengo dos branches, ¿sí? Que, bueno, tienen un pasado en común, porque en algún punto los dos tienen un pasado en común. Fíjense que antes del M1 está este commit, F12, que es script to create scripts added, ¿sí? Si chequeo eso en develop, acá también está ese commit, ¿sí? O sea, los dos branches tienen en común ese commit. Con lo cual, si yo quisiera hacer un merge de estos dos branches, ¿sí? ¿Cómo funciona el merge? Cuando yo tengo que mergear dos cosas, la herramienta lo que hace es buscar el ancestro en común y ahí mezcla, ¿sí? Porque hasta ese punto los dos branches son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora para entender cómo funciona esto? En primer lugar, vamos a crear un branch, ¿sí? Que le vamos a llamar branch rebase, ¿sí? Entonces voy a venir acá y voy a decir, pará, yo tengo cosas acá sin comitar, parece. Git status. Ah, tengo la carpeta del submodule. Voy a borrar esto. Git rm. No, dice untracked file, no pasa nada. Le hago directamente un rm-r submodule, listo, no molestes, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, primero crearme un branch, que se va a llamar, perdón, primero me voy a parar, y acá es importante esto, me voy a parar en master, ¿sí? Primero me voy a parar en master, porque quiero generar el branch a partir de master, ¿sí? Entonces estoy parado en master, y estando parado en master, me voy a crear un branch que se llama branch rebase, ¿sí?
Bien, y me fui al branch rebase. Este branch rebase es una copia del master, ¿sí? Tiene las mismas cosas que tiene el master, ¿sí? Hago git log, y fíjense que tengo los commits M1, M2, M3 y otras yerbas, ¿sí? Y estando acá, lo que le voy a decir es hacer un rebase de develop, ¿sí? Voy a rebasear, ¿sí?, este branch con develop, que sería como hacer un merge, ¿sí? Mezclar esto con develop, pero va a utilizar una estrategia distinta, ¿sí? Entonces acá le hago git rebase develop, ¿sí? Y fíjense que lo que me hizo es, ahora tengo en este branch, tengo el M1, el M2, el M3, ¿sí? Y tengo el D3, D2, D1. O sea, tengo acá el resultado de mezclar develop y master, si se quiere, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es, me voy a volver a master, ¿sí? Y me voy a generar otro branch, vuelvan a master, y me voy a generar otro branch que se va a llamar branch merge, ¿sí? Git checkout -b branch merge. Esto tiene lo mismo que master, ¿sí? Y todavía no está mezclado con develop, ¿sí? Ahora lo voy a mezclar con develop, pero en lugar de hacer un rebase, voy a hacer un merge. Git merge develop, ¿sí? Lo mergeó y me generó un commit adicional. Cuando hacemos commit, hay veces que genera un commit adicional, hay veces que no, salvo cuando es un fast forward, ¿no? ¿Puede dar conflictos a la hora de hacer el rebase? Sí, puede dar conflictos. Bien, bueno, ahí lo mezcló. Si chequeo acá, fíjense que acá tengo el M3, el D3, el M2, el D2, ¿sí? Tengo lo mismo, el resultado es el mismo, ¿sí? Y yo me fijo acá, ahí tengo los archivos M y los archivos D. Si me voy al otro branch, ¿sí? Branch checkout a branch rebase, fíjense que el contenido es el mismo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en cómo me quedó escrita la historia, ¿sí? Voy a mostrarlo de la siguiente forma. Me voy a abrir acá dos ventanitas, ¿sí? No, mejor lo vamos a abrir de la siguiente forma. Mejor abrirlo a... Siempre el epicio de... Ahí. Git log. ¿Sí? Acá estoy en el que hice rebase, ¿sí? Ahora me voy a ir al que hice branch. Esto era branch. Y acá le pido un log, ¿sí? Fíjense cuando comparo los logs. En este caso, fíjense que quedaron D1, D2, D3, y después viene M1, M2, M3. En este caso, fíjense que quedaron mezclados. D1, M1, D2, M2, D3, M3. ¿Sí? O sea, el resultado es el mismo. Lo que pasa es que la historia queda distinta. Si vemos esto en el contexto de un proceso de desarrollo, uno podría pensar, acá me quedaron todos estos commits D que tienen que ver con una determinada funcionalidad, están todos juntitos. Y después vienen todos juntitos los de la otra funcionalidad. ¿Sí? En cambio acá me quedaron intercalados, ¿sí? Entonces no puedo ver en la historia qué commit pertenece a qué funcionalidad. En realidad sí lo puedo ver, digamos, pero me queda todo mezclado, ¿sí? Esa es la diferencia que obtengo en términos de resultado final, ¿sí? Gráficamente, si queremos ver esto, armé un dibujito acá. ¿No armé un dibujito? Sí que armé un dibujito. ¿Dónde armé el dibujito? Acá. Esta es la situación original que teníamos, ¿sí? Teníamos un commit en común, armé un branch que le llamé develop con D1, D2, D3 y otro branch M1, M2, M3. Cuando hago el merge, quedan mezclados, ¿sí? Pero, ¿por qué quedan mezclados? Porque lo que hace el merge es agarra los commits de uno y otro lado y los va aplicando cronológicamente, ¿sí? Entonces,
Agarró estos dos, hace un merge por fecha, digamos, ¿sí? O sea, toma estos dos. ¿Cuál entró primero? Bueno, entró primero de 1, ¿sí? El datetime del commit es primero el de D1, entonces pone D1, ¿sí? Y después, ¿cuál sigue? ¿Sigue el de M1 o el de D2? No, sigue el de M1, ¿sí? O sea, yo sé que siguió así porque yo lo fui haciendo. Metí un commit de un lado, me cambié, metí un commit del otro, ¿sí? Y por eso quedan intercalados, ¿sí? Pero en realidad lo que hace el merge es, va haciendo un merge por fecha, ¿sí? ¿Podrían haber quedado todos juntos? Sí. Si yo me hubiera ido acá y generado todos estos y después generado todos los otros, el resultado eventualmente entre el commit y el merge era el mismo, ¿sí? Cuando uno hace rebase, en realidad lo que hace es, el tipo agarra los commits que vos hiciste, que tenés en el branch en el que estás parado, los saca, agarra los commits que vienen del otro, los pone todos juntos, y después a continuación mete los tuyos. ¿Sí? Esa es la forma en que laburan. Resumiéndolo, lo que hace esto, lo que acabo de mostrar, es distintas estrategias de merge. En un caso, en el caso del merge, precisamente, mergea por fecha, y en el caso del rebase, mete primero lo otro y después lo tuyo. ¿Sí? Bueno, 1000 consultas ahí en el chat. ¿Sí? A ver, vamos por partes. Bien. Entonces, dice, ¿puede dar conflictos a la hora de hacer rebase? Sí, puede dar conflictos. ¿Queda más prolija la historia con rebase? Sí. Y con un commit menos. Bueno, lo del commit menos, no sé si se da en todos los casos, no estoy seguro, porque podría darse con un... Depende cómo sea la secuencia de commits que hayas hecho. ¿Sí? En este caso yo lo mostré y cuando hice el merge generó un commit adicional. ¿Sí? Hay posiciones encontradas. Hay gente que cree que cada vez que haces un merge tenés que tener un commit adicional. Hay gente que dice que no, que está bien hacer un fast forward, que no se genera un commit adicional. Opiniones encontradas, digamos. Yo no tengo posición respecto de eso. ¿Sí? En ambos casos cambian los hashes de los commits o solo con rebase. ¿Sí? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No, creo que no te van a cambiar. No, en el rebase sí porque estás reescribiendo la historia, digamos, pero en el merge no. Pregunto porque en ambos casos el commit padre cambia. No tengo en claro ese nivel de detalle, sinceramente, te la voy a deber, Guillermo. Y ahí propone un comando, esto de OneLine no lo tenía, vamos a probarlo ahí en vivo, ¿sí? Esto es coding en vivo, git load graph OneLine, a ver, ¿qué hace eso? No, OneLine, no, OneLine. ¿Sí? Ah, mira qué lindo el dibujito, no lo tenía este comando, ¿sí? Ahí ves cómo fue evolucionando. Muy bueno, esto me lo voy a guardar para la próxima vez que tenga que explicar esto. ¿Sí? Ahí vas viendo cómo fue la evolución. ¿Sí? Ahora, hay una cuestión acá, ¿sí? Que el rebase hace varias cosas. ¿Sí? Eso es bastante común en Git. Y en realidad, cuando uno mira Git desde el punto de vista del usuario, ¿sí? Da la sensación de que algunos comandos hacen cosas distintas dependiendo de los parámetros, ¿no? O cosas bastante distintas dependiendo de los parámetros. Pero si uno lo mira desde adentro, desde lo que está haciendo la herramienta a bajo nivel, en realidad no son cosas tan distintas, ¿sí? En el rebase, acá nosotros lo utilizamos como, en este ejemplo que di, lo usamos como una herramienta para mergear, ¿sí? Pero también uno lo que puede hacer es utilizar el rebase como una herramienta para reescribir la historia, ¿sí? ¿Cómo? Y esto yo creo que va a ser lo último que voy a mostrar, ¿sí? Por ejemplo, hay una operación que se llama squash, ¿sí? El squash lo que te permite es agarrar varios commits y representarlos como uno, ¿sí? El squash, no hay un comando git squash, sino que se hace a partir de un rebase, ¿sí? Uno hace un rebase interactivo y le vas diciendo, agarra este commit, squashámelo, y te lo mezcla con el anterior, ¿sí? A ver, por ejemplo, yo podría venir acá y decirle voy a necesitar un commit, ¿no? Ponerle que voy a agarrar un commit de por acá atrás, y le voy a hacer git rebase -i para que sea interactivo, ¿sí?
Y acá fíjense que me muestra todos los commits desde ese commit hasta acá, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos commits yo le voy a poder decir qué quiero hacer, ¿sí? Si lo quiero squashear, en cuyo caso lo va a mezclar con el anterior, ¿sí? Si lo quiero editar, podría querer editarle el mensaje de log, por ejemplo, ¿sí? El mensaje que escribí con el commit, ¿sí? Podría descartarlo, ¿sí? Básicamente el rebase interactivo lo que nos está permitiendo es reescribir la historia, ¿sí? Eliminar commits, agregar commits, mezclar commits, ¿sí? Entonces yo acá voy a ir operando sobre esto, ¿sí? Diciéndome con cuál me quiero quedar o no, dependiendo de las instrucciones mismas que me va a ir dando acá, ¿sí? ¿Eso qué es lo que va a hacer? Me va a reescribir la historia. Y entonces, de repente, yo antes tenía 3 commits y ahora tengo 1. ¿Para qué se usa esto? Bueno, de vuelta, es una herramienta, cada uno le da el uso que quiera. Hay gente que lo que hace es desarrolla una funcionalidad y cuando terminó de desarrollar la funcionalidad, la squashea y toda la funcionalidad te queda en un único commit. ¿Sí? Entonces, cuando vos mirás tu historial, lo que vas a ver es un commit por cada funcionalidad, por cada user story que hiciste. ¿Sí? Son gustos. Yo no hago eso. Yo en general no hago eso. ¿Sí? Sí hago, en algunos casos hago tal vez un squash, ¿sí? Pero en general no tengo esa manía de que me quede tan ordenada la historia, ¿sí? Ahí entra mucho en juego la dinámica de laburo de tu equipo, ¿sí? Yo en general trabajo haciendo trunk-based development. Eso implica que todo el equipo labura contra un único branch todo el tiempo, ¿sí? Entonces, no tenemos mucha historieta con andar mirando la historia, ni reescribiendo la historia, ni tampoco tenemos problemas de merge, ni nada de eso, ¿sí? Porque laburamos todos contra el mismo branch, con commits muy chiquitos, en general no tenemos conflictos, ¿sí? Pero, bueno, esa es mi realidad. Hay otros equipos, otras organizaciones que para cada funcionalidad hacen un branch aparte, ¿sí? Y de repente esos branches viven bastante tiempo, y cuando viven bastante tiempo, después es muy factible que tengas quilombitos de merge, ¿sí? Pero eso ya excede a la herramienta, esa es la parte interesante, ¿sí? Eso independientemente de la herramienta que utilices, si vos laburás en branches aparte durante mucho tiempo, y no importa si tenés Git, SVN o lo que sea, a la hora de mergear, la vida se pone más difícil, ¿sí? Bueno, estamos a 2 minutos de la hora de cierre, y creo que cubrí casi todo. Me quedaron algunos dibujitos ahí de algunas explicaciones, por ejemplo, esto de lo remoto, pero esto está explicado en la serie de videos que les mencioné antes, ¿sí? Y acá para compartir simplemente algunas herramientas, ¿sí? Esta Source es muy buena, es una herramienta que no sirve para nada, simplemente te hace dibujitos de cómo fue la historia de commits de tu repo, ¿no? Yo ya la tengo acá instalada, entonces yo le puedo decir acá que quiero hacer un Gours, ¿sí? Y lo que hace es, me muestra esto, fíjense, ups. Bueno, en este caso es bastante pobre lo que hace, por el hecho de que tengo 4 commits locos y los 4 los hice yo, ¿sí? Pero si agarran un repo que esté bastante elaborado, van a ver que esto se pone interesante, ¿sí? A ver si me puedo ir, por ejemplo, cortemos eso. ¿Dónde quedé parado? Okay. Me voy a ir a ver acá. Memo 2, Job Vacancy. Acá te hago un GURS. Fíjense que ven ahí como... O sea, no sirve para nada, es un dibujito, es vistoso, ¿sí? Pero es una herramienta que conocí hace un par de años y me gusta. Y puede ser interesante para analizar cómo va evolucionando los archivos y la historial de estructura de archivos y demás en el repo, ¿sí? En fin. Y después lo otro que tenía acá son algunas herramientitas, clientes visuales de Git. Yo creo que los clientes que traen los IDEs están bien, pero a veces en algunas cosas se quedan cortos. Git Kraken está bueno, pero es pago. Yo estoy utilizando, bueno, Source3 es bastante conocido de la gente de Atalaya, los que hacen Jira y demás. Yo no soy muy amigo de eso. Ahora estoy utilizando uno que se llama Fork, ¿sí? Que tampoco lo uso mucho, ¿no? En general utilizo un cliente visual cuando necesito ir a ver algo de la historia que tal vez resulta más práctico andar viéndolo en
una herramienta visual que andar con la consola y demás. A veces es más trabajoso si uno no tiene suficiente práctica, digamos. ¿Sí? Lo que tiene es que para Mac y para Windows, pero a mí me resulta como muy, muy amistoso para el uso que le doy yo. ¿Sí? Bueno, estamos en tiempo, ¿sí? Creo que hemos cubierto todo lo que me había propuesto cubrir. ¿Sí? Acá les dejo unos links si quieren ver, en particular, esto no sé si está disponible porque esto lo armé hace bastante, pero más allá del link, que es posible que me parece ya no aplica porque ayer lo chequeé y no estaba, este librito, Git Internas, es fantástico. Si te gusta entender por dentro cómo funciona el bicharraco lo que contaba antes de que guarda snapshots, cómo es la estructura de objetos y demás, este libro es excelente. ¿Sí? Después hay un montón de libros y yerbas dando vueltas por ahí. ¿Sí? Bueno, esto es todo. Acá tienen la serie de videitos que les mencionaba del taller introductorio, mi Twitter, mi blog, mi LinkedIn. Estoy disponible. Tienen mi mail también en algún lado, ¿no? Tal vez no lo tienen, así que lo agrego por acá, mi mail. Si necesitan algo, me escriben a Nico Páez, computer.org. Y bueno, gracias por haberse sumado, gracias a la gente de Nerdearla por haber aceptado esta propuesta de taller y por hacer la conferencia que está buenísima. Y bueno, esto es todo, gente. Muchas gracias. Gracias a vos, Nico, por todo, la verdad, súper claro. Aprendí un montón yo también el día de hoy, así que fantástico. Bárbaro, Acuérdense que la charla queda grabada, por así que si la quieren volver a escuchar, la van a poder escuchar de vuelta.